Hey, ¿qué más, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero enseñarles cómo conseguir su camuflaje damasco mucho más rápido. Unos días antes de que empezara la nueva temporada decidí viciar como enfermo para conseguir el camuflaje y lo conseguí, pero en el camino me di cuenta que no era necesario tener algunas armas pues para llegar a esta meta. Y hoy les quiero enseñar cuáles son esas armas que necesitas y cuáles no, para que no pierdas el tiempo en esas y lo consigas mucho más rápido. Para conseguir el camuflaje de damasco necesitas conseguir primero el camuflaje de oro en ciertas armas y te voy a enseñar cuáles son. Así que vamos a empezar por orden, primero las de asalto. Para conseguir el camuflaje de damasco en estas armas necesitas primero conseguir el oro en estas. Ok, necesitas tener las principales, que son las armas que aparecieron antes de que introdujeran el armero. Y son estas. Necesitas todas estas armas hasta la DRH. Las últimas tres, la Peacekeeper, la FR y el Asphalt, no las necesitas. Entonces no pierdas el tiempo en estas últimas tres. Las demás sí las necesitas. Ahora en francotirador necesitas todos excepto la NA45. Así que no necesitas matarte la cabeza con esta arma porque no es necesaria. Ahora, de las ametralladoras ligeras necesitas todas, absolutamente todas. Subfusil necesitas todos, excepto estas últimas tres, la Fennec, la AGR y la QXR. Estas tres no las necesitas. Las demás sí las necesitas en oro. Escopetas necesitas todas excepto la eco. Esta no la necesitas para conseguir el camuflaje. Y en tirador no necesitas ninguna. No tienes que matar de la cabeza con estas, no las necesitas. Y de armas secundarias no necesitas ninguna, así que no tienes que tampoco matarte la cabeza con estas. Cuando desbloqueas el damasco, estas ya te aparecen de una vez con el camuflaje. Pero en este caso yo no entiendo por qué está acá, no sé si es un bug o qué, pero pues pueden ver que ya la tengo en oro y también la SMRS, pero no entiendo por qué no me aparece aún el camuflaje de damasco. Pero como ven, el camuflaje ya lo conseguí. Pueden ver, aquí está, y así se verían hermosas las armas. Este es un pequeño repaso para que no pierdan el tiempo con estas armas. Recuerden que no necesitan la Peacekeeper, la FR y el Asphalt, no las necesitan. De francotiradores no necesitan la NA45. De estas sí todas, de estas no necesitan la Fennec, la AGR y la QXR, no las necesitan. De escopetas no necesitan la eco y de tirador no necesitan ninguno. Ahora bien, basado en mi experiencia consiguiéndolas, yo les recomiendo que empiecen por las armas más difíciles, que serían, en mi caso fueron las escopetas y especialmente la HS2126 y la Striker, sobre todo para conseguir los tiros lejanos. Fue completamente difícil, entonces yo les recomiendo que empiecen por estas armas, que son las más complicadas, y así las demás se le van a hacer muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. De asalto la verdad de asalto estuvieron todas muy fáciles. Yo creo que esto es lo más fácil de todas las armas para conseguir el damasco. Francotiradores no sé si tuvieron nerfeos o bufeos, pero
yo me tardé bastante con la M21 y la XPR50. ¿Por qué? Porque estas armas necesitan a veces 2 tiros para confirmar la baja. Entonces a veces conseguir los tiros a la cabeza era muy complicado. Entonces si quieren empezar por los francotiradores, empiecen por estas dos, que para mí fueron las más complicadas. Las demás fueron muy sencillas, muy sencillas. Ametralladoras, la verdad, estuvieron también sencillas. Y de subfusiles, les recomiendo que empiecen por la MSC, la Faro y ya, que esas son las que se me hicieron más difíciles. Las demás tienen su tiempito, pero son muy fáciles, la verdad. De resto, ya pueden escoger el orden que quieran. Yo les recomiendo esas, que empiecen primero por estas, que son las que más se tardaron. O si al momento en el que ven este video está activo el evento de hardcore, pues les recomiendo que aprovechen y usen ese modo de juego, pues, para conseguir más rápido los camuflajes de oro. Y bueno amigos, no siendo más, esa es toda la información. Recuerden que si les sirvió, dejen un like, comenten si ya lo tienen, si lo piensan conseguir, si se les dificulta algún arma, cualquier cosa, coméntenlo. Suscríbanse para que me apoyen y podamos hacer este canal mucho más grande. Y no siendo más, nos vemos en el siguiente video.